¿Será que Dios nos usa pese a que no estamos en el mejor momento? Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 30 de agosto y vamos a continuar el estudio que comenzamos el viernes pasado a través del libro de Ruth. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en este tiempo que tú has permitido que tengamos. Y, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El viernes vimos que cuando sucede algo malo en nuestra vida, nuestra respuesta va a depender de la perspectiva desde la que miramos. Para que, uno, sintamos que el Señor se ha olvidado de nosotros o tal vez nos está castigando. O dos, que entendamos que pese a la situación, el Señor está en control de todo y entonces va a cumplir su perfecto plan. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Noemí. Salió con su esposo, salió con sus hijos al extranjero buscando mejores días, ya que en su país se había desatado una crisis. Lamentablemente, su esposo murió. Pese a la adversidad, durante 10 años, ella y sus 2 jóvenes hijos perseveraron en el lugar al que se había mudado. Pero luego de esos 10 años, sus hijos murieron, y ella se quedó sin esposo y sin hijos, sola y con sus 2 nueras, que ni siquiera eran parte de su pueblo, eran moabitas. Entonces ella decidió volver a Belén, la ciudad de la que había salido muchos años atrás. Para Noemí la situación era adversa. Como vimos en el versículo 13 del capítulo 1 de Ruth, ella tenía la certeza de que la mano de Jehová se había levantado contra ella. Todo lo que le sucedió simplemente lo veía como una acción directa de Dios en su contra. Y vimos también que posiblemente nos podemos identificar con la situación que Noemí y sus nueras estaban viviendo. Estamos en un tiempo en el que hay mucha incertidumbre por todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Muchos están sin trabajo, otros han perdido a sus seres queridos, y la situación se ha puesto sumamente difícil. Como dice el versículo 6, Noemí se levantó con sus nueras porque quería regresar a Belén, ya que en Moab oyó que Jehová acudió en ayuda de su pueblo para proveerle alimento. Su deseo era estar en una mejor condición, entonces decidió emprender el retorno. Pero se dio cuenta que no podía cargar con 2 mujeres que podían rehacer su vida. Entonces les dijo: vuelvan a la casa de sus madres y vean de rehacer su vida. Y en una primera instancia ellas dijeron, en el versículo 10, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. ¿Saben? Algo había sucedido en la vida de estas mujeres. Pese a todo lo que estaba sucediendo, ellas tenían el deseo de seguir con Noemí. Pero Noemí volvió a reflexionarlas. Les mostró que lo único que podía ofrecerles es dejarlas en la situación de viudez. No había ninguna posibilidad de mejorar sus vidas. Entonces el relato continúa a partir del versículo 14 del capítulo 1 de Ruth, y la palabra del Señor dice así: entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Así volvió Noemí con su nuera Ruth, la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora saben, este relato me emociona porque vemos cómo el Señor puede hacernos sus instrumentos pese a nosotros. Noemí habló con sus dos nueras y Orfa volvió a la casa de sus padres, pero dice que Ruth se quedó con ella. Noemí sabía que el retorno de sus nueras a la casa de sus padres traería para ellas volver a lo de antes. Ellas volverían a su pueblo y a sus viejas costumbres. Y es seguro que volverían a adorar a sus dioses antiguos. Pero algo había cambiado en Ruth por la respuesta que vemos. Ruth estaba decidida a seguir con Noemí. Ahora, yo solo puedo especular en lo que había sucedido en todo este tiempo, porque la Biblia no nos dice nada. Pero fueron 10 años en los que Ruth vio a Jehová, el Dios de Israel, en la vida de Noemí y su familia. Seguramente vio a personas que fallaban, que pecaban, pero pese a eso se mantenían firmes en su fe. Seguro que vio los tropiezos y también el levantarse de estas personas. Pero saben, había aún algo mucho más grande. Y es que el Señor había obrado en la vida de Ruth. Porque ella tenía la certeza que debía seguir a su suegra. Por eso le dice: no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, algo había cambiado en Ruth. Y no era de ese momento. Por un lado, yo me imagino a Noemí viviendo como una hija de Dios en un ambiente completamente adverso, en un pueblo donde reinaba la idolatría. Pero veo a Noemí confiando en el Señor pese a todos sus problemas, quedando viuda, quedando sin sus hijos. Obviamente Noemí estaba en una situación en la que pensaba que Jehová había decidido hacerla sufrir. Pero veo en el relato que ella no estaba maldiciendo a Jehová. Dios estaba usando a Noemí, pese a esos sentimientos que tenía y la incertidumbre en la que estaba viviendo. Y por otro lado veo al mismísimo Dios obrando en la vida de Ruth para tener esa certeza de decirle: tu Dios será mi Dios. La respuesta de Ruth muestra la obra de Dios en su vida. Primero, como dije, a través de la presentación del Dios Salvador por medio de Noemí y su familia. Pero segundo, a través de la obra del mismísimo Dios en la vida de Ruth. Me impresiona cómo el Señor puede usarnos como instrumentos en sus manos
pese a nosotros mismos. Porque cuando el relato continúa y muestra a Noemí entrando en Belén, dice que las personas la vieron y se preguntaban, ¿no es esta Noemí? Aparentemente, Noemí, cuando había salido, era una persona completamente diferente. Ahora estaba volviendo después de haber caminado no sé cuánto tiempo, desde los campos de Moab hasta Belén, después de haber sufrido tanto, y seguro quedaban algunos de sus rasgos, pero había vuelto muy demacrada. Y entonces cuando decían, ¿no es esta Noemí?, ella respondía, no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. ¿Saben? Noemí significa dulce, pero ella no veía nada dulce en su vida. Por eso quería que la llamaran Mara, que significa amarga, es decir, el antónimo de dulce. Ella veía su vida amarga, porque pensaba que el Señor Todopoderoso, El Shaddai, le había amargado la vida. Y bueno, no era para menos. Era más de una década de sufrimiento. Había salido de Belén en su juventud con su esposo, con sus hijos, tal vez con algunas dificultades económicas. Pero ahora volvía en una condición peor. Ahora estaba pobre, era viuda y había perdido a sus hijos. El versículo 21 dice esto: yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llamáis Noemí, ya que Jehová me ha afligido y el Todopoderoso me ha batido? Pero saben, aún así el Señor la estaba usando, porque usó a Noemí para traer a Ruth a los pies del Salvador. Pero luego también utilizó a Ruth para un plan aún más grande. El Señor estaba usando a Noemí como su instrumento, pese a cómo ella se sentía. Creo que debemos tener presente que las circunstancias por las que pasamos, por más horribles que sean, van a ser usadas por el Señor para que las personas puedan conocerle. Incluso si nuestra respuesta a esas circunstancias no es la más adecuada, el Señor va a obrar para bien. Pienso que la mayoría de las veces pensamos que todo lo que sucede tiene que ver con nosotros. Si nos va bien, es porque el Señor quiere que estemos bien. Si nos va mal, pensamos que el Señor ha levantado su mano en contra de nosotros. Pero, ¿será que vemos lo que el Señor quiere en nuestras vidas? ¿Será que vemos que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que estamos pasando, es de beneficio para otros? Tal vez entonces no se trata de nosotros, sino de otros. Ahora, con esto lo que quiero decir es que el Señor obrará en la vida de otras personas a través de nosotros. Tal vez de una forma directa, en la que nosotros mostremos nuestra fe en el Señor, o tal vez de una forma indirecta, para que las personas vean cómo reaccionamos ante las circunstancias. Ahora, nuestra reacción tal vez no va a ser la mejor, y vamos a querer cambiar nuestro nombre a amargura o a enojo. Posiblemente se va a manifestar de la peor manera la pobreza espiritual que tenemos. Pero ¿saben? El Señor aún en ese punto va a obrar. Ahora, con esto no quiero decir que nosotros
No deberíamos preocuparnos por nuestras reacciones, sino que pese a nosotros. Los planes del Señor nunca se van a arruinar. El Señor siempre va a obrar. Y saben, es seguro que luego de la oscuridad, que tal vez va a ser mucha oscuridad, el Señor va a alumbrar. Y vamos a poder ver que el Señor tenía un gran plan, que el Señor tenía un perfecto plan. Y saben, de eso vamos a ir hablando en los siguientes devocionales. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que tú vas a obrar pese a nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que si dependiera de nuestras fuerzas, dependiera de nosotros, de nuestro comportamiento, las cosas se irían a lo más profundo. Señor, te damos gracias porque tú eres quien obra y que puedes utilizarnos pese a las reacciones que tengamos. Y eso no es motivo de alegría para nosotros. Pero te damos gracias porque no somos nosotros los que determinamos las cosas. Te pedimos que tú nos ayudes a poder mostrarte como ese Dios vivo y tener la confianza incluso en las situaciones más complicadas. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.